Hola, muy buenas con todos. Les saluda César Escorza de la empresa TIP Engineering. En esta ocasión, para continuar con la serie de videos con el tema correspondiente a switches L3 o switches de capa 3. Estos switches, como habíamos visto anteriormente ya los hosts y los switches capa 2, estos switches de capa 3 o L3 o multicapa o multiplataforma, como se les suele llamar, abarcan ya también algunas características de las funcionalidades en capa 3. Sin embargo, como ya veremos más adelante, estas funcionalidades están destinadas hacia el uso interno de la red LAN. A diferencia que un router hace ese trabajo con mucha mayor eficiencia para poder adquirir los enlaces o funcionalidades de acceso a la red WAN. Los switches capa 3 normalmente en un esquema jerárquico de red están destinados para el uso en las capas de core o núcleo y de distribución, teniendo como prioridades las interconexiones de una red enmallada y las conexiones de los uplinks en Ether Channel para poder sumar los anchos de bandas que cada uno de los enlaces Ethernet de estos equipos pueden presentar. A su vez, por ser un equipo que tiene características de L3, también funciona como un divisor de dominios de broadcast. O sea, cuando un equipo o un terminal envía un mensaje en búsqueda de alguna información, lo que normalmente hace una red es en determinado momento, cuando no conoce la respuesta, enviar los paquetes de datos hacia todos los equipos restantes de la red. En este caso, eso sería un broadcast, pero un equipo switch L3 lo que va a poder hacer es dividir cada uno de esos dominios, tal cual como lo hace un router, para que sea la orientación o la búsqueda más selectiva. A su vez, comparte las características de un switch de capa 2, como venía a ser la separación de los dominios de colisión. También en un switch capa 3, como habíamos visto en los switches capa 2, los switches capa 2 tenían dos características muy importantes, que eran el forwarding rate y el switching capacity, para las tasas de reenvíos y la buena capacidad de iteración que tenga el equipo para darle servicio a los demás terminales, respectivamente. En este caso, un switch de capa 3 normalmente suele tener también estas características y un tanto más superiores a las de los switches de acceso. Por eso justamente se encuentran en la capa de core o las capas de distribución. Recordemos que la capa de distribución en algunas ocasiones puede ser suprimida y de frente nosotros tener core y capa de acceso. Una de las grandes ventajas de un switch capa 3 es que nos permite hacer inter-VLAN routing. Inclusive existen algunos fabricantes que le llaman a sus switches capa 2 mejorada, simplemente porque le añaden esta característica de inter-VLAN routing. Pero para poder entender inter-VLAN routing debemos explicar un poco acerca de qué cosas son las VLANs. Las VLAN no vienen a ser otra cosa que una LAN virtual. O sea, me explico. Si yo tengo un switch de, en este caso por ejemplo, 48 puertos Giga Ethernet, 8 puertos de uplink, entonces lo que yo podría hacer, si es que no necesito que todos estén en una misma red, formar redes virtuales, porque quizás esta VLAN 10 se va a orientar hacia la gerencia, esta VLAN 20 se va a orientar hacia los empleados, esta VLAN 30 se va a orientar hacia los supervisores, o en otros casos voz, datos y videos. Depende cómo se está esquematizando y el core del negocio o la empresa. En ese caso, lo que más convendría hacer es particionar virtualmente el switch para no tener que comprar un switch para cada equipo de trabajo y tener más consumo de energía, mayor cantidad de hardware, mayor necesidad de espacio, mayor inversión económica, porque son varios equipos. Entonces lo que es más recomendable es particionar virtualmente estos equipos y formar VLANs. Ahora, la gran pregunta es ¿cómo yo logro hacer que en determinado momento las VLANs se comuniquen entre ellas? Porque si yo particiono un equipo switch en VLANs, lo que va a suceder es que este equipo, entre los puertos que están ocupando esa VLAN, no tiene ningún problema de comunicación. Trabaja tal cual como si fuese un switch, en este caso por ejemplo 3, 6, 7, 14 puertos. Sin embargo, si yo necesito, y siempre se va a necesitar la comunicación inter-VLANs, ya no intra-VLAN, ahí es cuando se necesitan las características de capa 3.
porque las VLANs, simplemente VLANs, un switch de capa 2 administrable lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, para la comunicación inter-VLAN conocemos que existen tres métodos. El primer método es un método antiguo, al cual ya lo denominamos como obsoleto porque en realidad nadie lo aplica. Sin embargo, por historia o por cultura general es importante saberlo, que implica pues tener designado un puerto del router para cada VLAN. O sea que si este switch tiene dos VLANs, tendría que tener dos puertos del router disponibles para esas dos VLANs. Y igual si tengo un segundo switch con dos o tres VLANs, por cada VLAN debería tener un puerto asignado. Lo que implicaría que mi router sea un router de mucha capacidad, porque los routers en lo que priorizan pues es en el envío de información hacia WAN en el uso de los protocolos más avanzados de capa 3. Entonces, con este tipo de solución se estaría cometiendo dos errores: uso excesivo de puertos del router y uso excesivo de la capacidad de procesamiento del router. Entonces eso prácticamente hoy en día no se utiliza. El método Router on Stick. Para este método lo que nosotros tenemos es que un switch puede tener 2, 3, cuantas VLAN sus puertos lo permitan, divididas, y se va a comunicar con el router solamente por un enlace. Entonces este router lo que va a formar o lo que va a configurarse es las llamadas subinterfaces, que mediante el protocolo 802.1q, por ejemplo, va a hacer distintos canales con distintos tagueos a través de este puerto troncal para que las VLANs vayan por el mismo cable, pero sin ningún riesgo de colisión o interferencia entre estas dos. Y si bien mejoramos el uso de puertos o interfaces para el router, lo que todavía no estamos mejorando es el uso de la capacidad de procesamiento de este para cosas que se pueden resolver en la red interna. Entonces entramos a la solución SBI para Inter-VLAN Routing. La solución SBI está designada netamente sobre switches de capa 3. Si estamos en una red que tiene capa de distribución, pues principalmente será en la capa de distribución. Y si estamos en una red que tiene capa de core, la capa de core sería la encargada de realizar esta labor. ¿De qué forma? De forma tal de que los switches de capa 3, al tener características de ruteo, simplemente todo lo que está hacia abajo o los requerimientos de comunicación inter-VLAN a través de su tabla de enrutamiento, que también la van a tener al igual que los routers, resolverán todos los problemas de comunicación interna y simplemente dejarán pasar los requerimientos que necesiten un acceso o salida a internet a través de la WAN que se conecta con nuestros routers. En este caso, por ejemplo, podemos tener un solo router o dos routers en alta redundancia. Este es un caso de alta redundancia. Ahora veamos los tipos de switch de capa 3. De acuerdo a su campo de aplicación, pues tenemos, al igual que en los switches capa 2, los switches comerciales y los switches industriales. Entender que los switches industriales pues están más diseñados para soportar ambientes agrestes y también pues pueden entrar a resolver, tal cual como habíamos explicado, pueden entrar a resolver los problemas de una red automatizada. Sin embargo, no es lo único que pueden hacer. Hay muchos más protocolos de capa 3 que uno de estos switches resuelve sin ningún problema. Y sin faltar pues a que estos switches tienen menor cantidad en incidencia de errores y por ende pues para medios automatizados son mucho más ideales. De acuerdo a sus dimensiones tenemos los switches rackeables y administrables, porque un switch capa 3 sí o sí necesariamente tiene que ser administrable, y los switches modulares. En este caso pues es importante entender hoy en día que el perfil que se está trazando para la adquisición de equipamiento está siendo diseñada a la adquisición constante de licencias, o sea, a un cargo de OPEX al costo que presentan nuestras soluciones de red. ¿A qué me refiero con el DNA? Por ejemplo, en el caso de Cisco tenemos las modalidades Essential y Advantage. Por ejemplo, si yo adquiero un equipo Cisco de la línea 900, pues estos para el mismo equipo pueden ser adquiridos de dos formas. De manera Essential, la cual pues va a tener simplemente características DL2
y por ahí de repente, de acuerdo al equipo, alguna característica para convertirlo en un L2 mejorado, como podría ser en algunos casos un L2 con simplemente adicionarle el Inter-VLAN Routing, o podría también comprar el mismo equipo Cisco pero con un DNA o licencia Advantage, el cual sí me provee de múltiples características para operar también en capa 3. Sin embargo, no lo convierte en un router, hay que tener mucho cuidado en eso. De la misma forma, estas modalidades de licenciamiento o DNA pueden aplicar a un switch de capa 3 modular. Es importante resaltar que en telecomunicaciones hay que destacar la infraestructura e ingeniería de redes, los principios de telecomunicaciones por fibra óptica y medios de cobre, y pues entender o revisar si es posible nuevamente los videos que ya hemos presentado de la capa OSI. En cuanto a tecnologías, pues ver que ya estamos tocando un poco de las tecnologías de core, o sea, cómo es de importante de que en tu red core se solucionen cosas como de repente el Inter-VLAN Routing o requerimientos de la red LAN interna para optimizar el rendimiento de nuestro equipo frontera o router. Además a esto también no dejan de aplicar las tecnologías de acceso y las tecnologías de medio. En tecnologías de la información, pues entender acerca de las redes TCP/IP Ethernet, el switching, las redes LAN, el Inter-VLAN Routing y el nuevo equipamiento con licenciamiento tipo DNA. Como conclusiones y recomendaciones para un entorno LAN, por ser más caótico y perteneciente a la parte interna de la red de un cliente, estos equipos manejan un throughput y características de capa 3 y routing. Para resolver los requerimientos internos de la red LAN, pues es más recomendable tener en esas instancias un switch de capa 3. Es importante tener identificada exactamente cuál es la necesidad y el área de aplicación antes de enfrentar un requerimiento de equipamiento. Sí, porque como habíamos visto, existen unas grandes diferencias entre los switches comerciales y los switches para entornos industriales, son distintos. Entonces hay que tener muy claro qué es lo que necesitamos, ¿no?, para poder ofrecer o solicitar una solución adecuada. La existencia de los modelos de capas nos permiten entender de forma más ordenada las funcionalidades de los protocolos y equipos de red correspondientes y necesarios. Claro, como les solicitaba o les sugería, es bastante importante conocer el modelo de capas OSI o el TCP/IP. Los dos son muy compatibles. Y la frase del día de hoy es que Internet ha convertido lo que solía ser un mensaje controlado y unidireccional en un diálogo en tiempo real con millones de personas. Espero que les haya gustado este video. Me despido. Hasta el día de mañana.